¿Cómo han estado? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo. Ya para partir, quiero proponer un tema y quiero invitarlos a que viajemos hasta el norte de nuestro país. Le hemos hecho seguimiento a esta noticia que dimos a conocer hace algunas semanas atrás y que tiene al lago Chungará como protagonista. A casi un mes del derrame de aceite de soya en el lago Chungará, CONAF informó que ya se ha logrado retirar más del 60% del total, es decir, más de 12.000 litros de lo que se derramó en esa zona. Además, se han retirado 23.000 kilos de tierra contaminada en los bofedales. Hasta ahora, más de 50 aves lamentablemente han fallecido, un 0,35% de la población del lago, y aún se evalúa el daño en otras especies endémicas. CONAF todavía mantiene el cierre indefinido del área para no entorpecer la limpieza. En este panorama, asociaciones de ganaderos de Parinacota pidieron la intervención de la Cancillería, exigiendo mayores controles a transportistas en la ruta internacional 11-CH, especialmente a camiones bolivianos. Esto considerando sobre todo el impacto que tienen estos incidentes en la economía, en la vida diaria y por supuesto en los diferentes ecosistemas que habitan el lago Chungará. Contexto, antes de dar paso a la conversación. El lago Chungará, para quienes no lo saben, es un lago ubicado en la provincia de Parinacota, región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de nuestro país. Es uno de los más altos del mundo, con 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra rodeado por diversas cumbres nevadas y en él viven y conviven diferentes especies y ecosistemas. Por eso, la preocupación que ha generado el derrame de aceite de soya en el lago Chungará. Vamos a profundizar en este tema súper relevante a esta hora en CNN Tiempo. Y lo vamos a hacer con alguien que conoce la zona como la palma de su mano. Me refiero a don Freddy Medina, especialista en gestión territorial respetuosa, qué palabra más importante, y también realiza labores de consultoría ambiental y climática. Freddy, muchas gracias por su tiempo en esta noche de día jueves. Bienvenido. Usted me contaba fuera de micrófono, vive en Putre y conoce toda esta zona, como yo decía al comienzo, como la palma de su mano. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches. Aski Sumaruma, que en Aymara significa buenas noches. Waliki, estoy bien, aunque, bueno, preocupado por lo que ha pasado con nuestro sitio ancestral y también sagrado, que es el lago Chungará. ¿Cómo ha observado el retiro del aceite de soya del lago Chungará y si le parece que la respuesta de la autoridad y las diferentes instituciones que han intervenido en esto ha sido lo suficientemente rápida? ¿Cómo lo ve? Bueno, estimado, yo creo que hay que diferenciar las diferentes etapas que uno tiene que tener para este tipo de emergencias ambientales o catástrofes. Primero, existe una emergencia que implica detener que el aceite avance hacia aguas abiertas del lago. Eso es una cosa, y lo otro es absorber lo que más se pueda el aceite. Pero tenemos que recordar que el bofedal y el lago Chungará absorben el aceite porque hay organismos vivos y sedimentos. Así es. Por lo tanto, eso no se puede retirar tan fácil. Por lo tanto, tiene que haber una segunda etapa de diagnóstico de qué tan enfermo está nuestro ecosistema, y tercero, otra etapa que es la remediación en función de el diagnóstico. Es como si a nosotros los seres humanos nos cayera 21.000 litros de aceite o de bloqueador solar encima. Evidentemente nos vamos a intoxicar. Tenemos que ir a urgencias del hospital, el médico nos va a hacer exámenes de sangre, de riñones, y a través de ese diagnóstico nos va a decir qué tratamiento tomar para que nos podamos mejorar. Entiendo, y en ese sentido, y deduzco de sus palabras, ya podemos decir, que es lamentable decirlo, pero ¿se vio afectada entonces la profundidad del lago con este derrame? Lamentablemente, en estos momentos la CONAF, desde el pasado jueves 11 de diciembre, a través de una declaración pública, pudo decir que se va a retirar parte del sedimento y parte de la flora, digamos, que está afectada con el aceite, lo cual destruye el humedal. Y por otra parte, esos huecos que queden los pueden rellenar
con arena del lugar o material estéril, que no está muy especificado, lo cual puede traer un efecto de fragmentación del ecosistema, lo cual es muy dañino para el bofedal porque deja de actuar como una esponja natural que retiene el agua. Claro, Entonces claro. el agua, en periodo de lluvia, viene a escurrirse y puede que no acumulemos tanta agua que es necesario. Recordemos que es un servicio ecosistémico el agua Por dulce supuesto. para las comunidades que vivimos en el territorio. Ya, pero Freddy, entonces podemos concluir para que quede completamente claro a la audiencia que nos escucha a esta hora de la noche que no es solo una afectación superficial. Acá, por supuesto, estamos hablando de una afectación más profunda y de una gran cantidad de especies. Y sobre las especies afectadas, Freddy, le quisiera preguntar cuáles las que se han visto más perjudicadas por este derrame de aceite de soya. Yo decía en la presentación incluso con la confirmación de muerte de aves. Si pudiésemos hacer un catastro rápido de otras especies afectadas también por lo que ha sucedido en Chungará. Yo creo que la orestia, que es un pez endémico que se ha observado únicamente en este ecosistema, está también afectado. Pero no nos podemos concentrar solamente en una comunidad o población. Lo que tenemos que pensar es que todos los seres vivos y por lo tanto diferentes especies o comunidades están interconectados. Y el aceite, al contaminar todo el bofedal, condiciona los factores físicos, ¿verdad?, de todos los invertebrados y microorganismos que son parte del alimento de las aves. Entonces las aves ya no están comiendo en este sector o en esta bahía en donde ocurrió el derrame. Van a comer a otro lado. Algunos vuelven a anidar en la noche. Y por otro lado, también se ve afectada todo lo que son los microorganismos que fijan el nitrógeno. Y si no hay fijamiento del nitrógeno por los microorganismos no le pueden pasar el nitrógeno fijado a las plantas. Y si las plantas no tienen nitrógeno, no pueden hacer proteína. Y si no hay proteína en el ecosistema, exacto, estamos mal. Exactamente. ¿Y las aves migratorias cómo se han visto afectadas, Freddy? Lamentablemente, ya tenemos un déficit de antes de este desastre en donde han disminuido aves migratorias. Y ahora lo que esperamos es que lamentablemente hayan menos aún. Los flamencos se nos van hacia algunos lugares de San Pedro de Atacama y más al sur. Pero ahora vamos a tener menos parinas, como le decimos nosotros, o flamencos, junto con también otros tipos de patos y de taguas. Claro, finalmente, entonces, sí, lo escucho. Entonces, las aves migratorias van a tender a hacer lo que hacen bien, que es migrar hacia otros lugares que estén menos mal que el lago Chungará en estos momentos. Pese a que nosotros, a ojo desnudo, lamentablemente no lo podamos detectar bien. Claro. Vamos a revisar a pantalla completa algunas imágenes que nos dan cuenta precisamente de la zona de la que estamos hablando. Yo les decía al inicio de la entrevista, el lago Chungará, en el extremo norte de nuestro país, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y para poner también en contexto la explicación científica que nos entregaba Freddy, y a modo de conclusión señalo, esta capa de aceite de soya impide el intercambio normal de oxígeno en el agua. Entonces esta sustancia genera un estrés respiratorio en especies endémicas y altera los sedimentos del lago y finalmente se genera una afectación en cadena. Y a propósito de esa cadena, Freddy, yo quisiera preguntarle cómo se ven afectadas las comunidades, los humanos que viven en la zona, nosotros, las personas. Freddy, ¿me escucha? Bueno, nosotros como seres humanos, como asentamientos indígenas, dependemos de los servicios ecosistémicos del lago Chungará, como comunidades tanto indígenas, aymara, también quechua. Dependemos de estos lugares sagrados porque nos permite regular el cambio de temperatura entre el día y la noche, claro, que es muy alto en sistemas andinos y altoandinos. Entonces, todas las cosechas de alfalfa, también de tubérculos como la papa, que son endémicos aquí, si hay mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche, la cosecha se va a ver mermada. Y eso influye directamente en nuestra cosmovisión, pero también en nuestra capacidad de producir. Y muchas veces eso que se vende va a tener menos calidad, digamos, de menos producción. Por lo tanto, hay
un efecto económico nocivo a mediano plazo. Y eso no es tan evidente, no se observa directamente, pero está presente. Y usted dice, Freddy, un impacto a mediano plazo, es decir, proyectan que eso podría suceder, por ejemplo, durante los próximos meses, o ya hay algo que están observando, ya hay un impacto que han podido palpar luego del derrame de este aceite de soya, o es más bien una proyección todavía. Lo que pasa, estimado, es que en estos momentos tenemos que pensar que el derrame cambia las condiciones físicas del agua, porque le estamos agregando un solvente apolar que no se junta con el agua, pero que es absorbido por todo lo biológico y también el sedimento. Exacto. Al mismo tiempo, están disminuyendo y se están derritiendo las nieves de los volcanes que están cerca. Por lo tanto, está aumentando el nivel del agua. Pero si el bofedal ya no puede funcionar totalmente como una esponja que retiene el agua, mucha de esa agua se va a escurrir y no va a quedarse ahí. Pero es probable que no lo notemos porque como está aumentando el nivel del agua gracias a al calentamiento global que derrite la nieve, puede que muchos de estos efectos no sean observables a simple vista. De ahí que sea tan importante que esta zona se declare como zona de catástrofe para que lleguen recursos y no solamente se aborde la etapa de urgencia, sino también la etapa de remediación. Eso es muy importante. Freddy, usted hace una petición a esta hora en CNN Chile, en nuestro programa, a la autoridad que se declare esta zona como una zona de catástrofe para que estén los recursos a disposición y poder atender, por ejemplo, el impacto que va a tener, por una parte, en los ecosistemas, pero también en la vida cotidiana y en el sustento de las comunidades que habitan esa zona del extremo norte. ¿Han podido conversar este tema al menos con la autoridad local o han podido relevar esta petición, insisto, con autoridades locales o en el mejor escenario con alguna autoridad a nivel nacional? Mira, precisamente hemos podido exponer en el Consejo Regional de Arica y Parinacota. También comencé exponiendo, donde me invitaron muy amablemente el cuerpo de concejales de la municipalidad de Putre. Pero quien corta el ticket, quien decide si esto se vuelve una zona de catástrofe, pasa por la delegación provincial de Parinacota, sí, claro, y la delegación presidencial. Pero las autoridades pueden comunicarse. Hoy día usted está en una actividad en la que participó la ministra de Medio Ambiente. ¿Se lo pudo decir? ¿Se lo pudo solicitar? Sí, esta mañana precisamente en el marco de la consulta indígena nacional sobre la ley de biodiversidad pude conversar con la ministra María Eloísa Omaiza Rojas, también científica, y parece que no está muy claro que esta emergencia se está abordando como esa etapa, una emergencia, pero no se ha pensado en el diagnóstico, que es una segunda etapa, y en una tercera, que es la remediación. Me parece que en eso no hay mucha claridad a nivel central del Ministerio de Medio Ambiente, ni tampoco en la Presidencia de la República. Y yo creo que es fundamental que se pudiera declarar una zona de catástrofe o una emergencia roja, porque de esa manera podrían llegar recursos para avanzar en estas dos etapas que aún no han comenzado, que es el diagnóstico y luego la remediación. ¿La autoridad central no dimensiona la gravedad de lo que ha pasado en el norte? Yo creo que puede dimensionar, pero no necesariamente comprende que hay dos etapas, además de la contención de la emergencia, que son el diagnóstico y la remediación en sí, que son a mediano plazo. Pero lo que es urgente es que esos recursos lleguen y eso pasa por una declaración de zona de catástrofe. Hecho el llamado, ¿cuánto podría tomar la recuperación total? ¿Estamos hablando de meses o incluso años? Si comenzamos la remediación lo más pronto posible, que implica un diagnóstico previo, tendríamos que abordar qué tanto es el daño haciendo análisis de agua, de sedimento, de la propia flora, de microorganismos, y al mismo tiempo estamos en un lugar que está a 4.500 metros de altura, en donde la presión atmosférica es diferente, por lo tanto es muy sensible. ¿Qué les quiero decir con esto? Que al mismo tiempo enfrentamos el calentamiento global que ya hace cambios en la región. Por lo tanto, a ciencia cierta, necesitamos ese diagnóstico para poder determinar cuánto tiempo. Pero a vista de lo que hemos podido observar y
los efectos que ahora las acciones de la CONAF podrían tener de fragmentación del ecosistema por remoción de las zonas de los sedimentos con aceite, esto podría tardarse 50 años. 50 años, impresionante, impresionante el impacto. De hecho, hoy en día existe el dominio dentro del estudio del medio ambiente de los paleoambientes. Paleo significa antiguo, y el paleoambiente, uno puede detectar hoy en día hasta 2000 años atrás qué es lo que pasó. Sí, claro. Y se hace correlacionando el nivel de grasas o de alquenones que hay en el sedimento. Okay. Por lo tanto, si en 2000 años más los seres humanos todavía estamos vivos, estamos aquí sobre la Tierra, podría detectarse que aquí hubo un derrame de aceite. Imagínense, qué interesante. Eso lo puede hacer la ciencia, pero para que lo hagamos, la ciencia junto con la cosmovisión indígena que ha preservado la biodiversidad, tenemos que actuar pronto. Así es, Freddy, yo le quiero agradecer la conversación, súper interesante, todo el análisis y la proyección que usted ha hecho en esta conversación con CNN Tiempo, y además, por supuesto, de hacerse cargo de la emergencia, contener, seguir retirando esta sustancia tóxica. Además de eso, hay que hacer el diagnóstico y proyectar cuánto tardaría la recuperación. Pero insisto en el concepto, además de todo eso, mejorar los protocolos en una ruta internacional, mejorar los controles de los camiones chilenos y bolivianos, y por eso también está el llamado de varias agrupaciones a Cancillería para que intervenga en este proceso, considerando, insisto, que esta es una ruta internacional. Es clave mejorar esos protocolos y empezar a observar otras soluciones. El otro día conversamos con una académica de la Universidad de Tarapacá y nos decía el ferrocarril podría ser una alternativa más segura, por ejemplo, para realizar este tipo de traslados. Le agradezco la comunicación, Freddy, que tenga una buena noche, y lo dejo completamente invitado a otro capítulo para que sigamos monitoreando cómo van los trabajos en el lago Chungará. Muchas gracias. Pique sin cama, que en Aymara significa hasta un próximo encuentro. Allí nos veremos, y tengo la suerte, el privilegio de haber estado en algunas comunidades aymara, personas muy amables, con muchas necesidades también, así es que eso hay que relevarlo, y en esta oportunidad conversando sobre el lago Chungará y el impacto que también tiene en la vida cotidiana de todos ustedes. Le agradezco la comunicación, muy buena noche.